cuando empecé a pensar, ¿no?, que estas palabras del Papa tenían algo que ver también con nosotros y que nosotros no podíamos permanecer indiferentes ante esta llamada del Santo Padre para la nueva evangelización, me di cuenta de que nosotros teníamos ya en ese momento un método acrisolado y que cualquier cambio iba a ser un cambio doloroso y difícil, ¿no? En los últimos 2 o 3 años, no estoy muy seguro, habíamos introducido, junto a la palabra de vida, es decir, al comentario al Evangelio del domingo con su propósito respectivo, habíamos introducido un tema de meditación, un tema de formación, anejo a eso, complementario a eso, que normalmente era o bien el tema que se daba en los retiros mensuales, subdividido en 4 puntos, y así hemos estado viendo, profundizando sobre todo en los últimos años sobre la Santísima Virgen, o bien, si no recuerdo mal, en el último año, era un tema que yo escribía cada semana sobre algún asunto de actualidad, ¿no?, que venía a ser el esquema de lo que después hacía para la televisión y que aparece en la televisión, en nuestra televisión, en Magnífica Televisión, como la actualidad comentada. Bueno, he intentado de esa manera hacer 2 cosas que me parecían ambas realmente importantes. Por un lado, la dirección espiritual, la considero fundamental, pero por otro lado, aumentar la formación. Y el objetivo planteado teóricamente era que en las reuniones de grupo se hiciera referencia a ambas cosas. Sinceramente, en prácticamente ningún sitio se ha podido hacer esto. O sea que se seguía con la inercia de comentar las experiencias ligadas a la palabra de vida. Y puede ser que algún grupo además hiciera algún otro, pero entre falta de tiempo, falta de preparación, o que quizá no era suficientemente interesante, o simplemente que tener 2 cosas de tareas semanales resultaba mucho. Por eso, pues, al escuchar esta voz del Papa, ¿no?, repito que me parece que habla para toda la Iglesia y que me da dolor pensar que la inmensa mayoría no se van a poner en lo que tienen que ponerse, yo pensé que quizá había también llegado el momento para nosotros de cambiar nuestra metodología, sino en el fondo, en lo que verdaderamente importa, que es la dirección espiritual, sí en de dónde tomábamos ese propósito semanal. Entonces, como teníamos ya una experiencia hecha de que no había funcionado en la práctica totalidad de los casos tener 2 temas a la semana, opté por tener solo uno. Y por lo tanto, para el próximo curso, a partir del ya inmediato mes de septiembre y octubre, vamos a dejar el comentario al Evangelio, que es lo que denominamos palabra de vida, para centrarnos en un tema de formación en la fe. Seguimos manteniendo la dirección espiritual porque de ese tema de formación en la fe extraeremos el propósito semanal. No es fácil esto. Me refiero, no que no vaya a ser fácil hacer esto de un tema de formación, más o menos lo haremos. Me refiero que no es fácil para muchos aceptar no hacer lo que se ha venido haciendo durante años, además con un buen resultado, ¿no?, porque resultaba también muy útil de cara a entender el Evangelio del domingo cuando se iba a misa, o a preparar por anticipado esa misa, incluso a veces en familia. Por eso yo creo que ese tesoro que son los comentarios a los Evangelios dominicales, con su propósito respectivo, no debería de perderse. Y me parece que va a estar siempre ahí al alcance de todos, bien en los libros publicados o bien en la página web de los Franciscanos de María, frmaria.org. Por lo tanto, el que quiera, ahí lo va a tener siempre. No es que eso se olvida, no, esto es un tesoro que está puesto ahí, ¿no?, ahí lo vas a tener siempre, que te puede servir, por lo tanto, tú vas a poder acceder fácilmente para... Además, muchos lo tenéis, os repito, en los libros, o conserváis las fotocopias, en fin, bueno, lo vas a tener siempre al alcance de la mano para preparar tu misa del domingo, o si tú quieres personalmente, para tenerlo también como propósito de tu vida semanal. Por tanto, no es que eso es una cosa que hay que repudiar, sino que al contrario, creo que ha sido un instrumento
de santificación, una metodología de santificación que ha sido eficaz en estos años. Insisto, hay que hacer un esfuerzo ahora y pasar una página para entrar en otra metodología de santificación, que tiene además este contenido formativo mucho más evidente y manifiesto que el anterior. No es que lo anterior no tuviera un contenido formativo, la palabra de Dios, pero de esta manera queda más sintetizada esa formación. Bien, esto digamos como introducción al tema, ¿no? Porque me consta que a algunos les cuesta trabajo, les va a costar trabajo renunciar a la forma de actuar hasta ahora. Bien, confío en que el resultado merezca la pena, en todo caso, pues el tiempo lo irá diciendo. Cuando pensé en la catequesis, en adecuarme a esta petición del Papa del año de la fe, sinceramente no pensé ni en los niños ni en los adolescentes, pensé en los adultos. Y fue posteriormente que empecé a mandar lo que yo iba escribiendo a algunas personas en un sitio u otro del mundo, y algunos me escribían y me decían, pero nosotros, por ejemplo de México, me decían, nosotros tenemos aquí grupos de niños agradecidos, que es como se llaman los grupos de nuestros niños, ¿no? Y les damos adaptado, incluso haciendo cómics, la palabra de vida, el Evangelio del domingo. ¿Ahora qué vamos a hacer con ellos? A los adultos nos cambian la metodología, ¿qué vamos a hacer con los niños? Para los niños vamos a seguir teniendo la palabra de vida, y entonces fue cuando pensé, pues tendré que hacer para los niños algo a propósito, y fue como cuando pensé en los 5 años de catequesis para los niños, que ya habéis visto un poco el resultado, ¿no? Y después pensé, pues no solamente cuidas de los niños y cuidas de los adultos, ahí está en medio esa etapa, entonces pensé en pensar en otros 5 años de catequesis para los adolescentes. Pero el primer pensamiento fue el de los adultos. Y pensé en los adultos y organicé esos 5 años con 52 semanas, un año tiene 52 semanas, ¿no? 52 semanas de un año por 5 años, por lo tanto 260 más 1, porque hay un año bisiesto seguro en los 5, ¿no? Bueno, es decir, 261 temas que abarcara lo esencial, no todo, es imposible, pero sí lo esencial, y que por lo tanto sirviera al franciscano de María consagrado para su formación y, repito, con el método de la palabra de vida, es decir, del propósito semanal, le sirviera para también seguir caminando hacia la santidad. Pero a la vez, que no solamente sirviera como algo para ti, que te va a ayudar, sino que te sirviera como un instrumento para llegar a otros. Bien, si tienes formación saliendo al paso de la pregunta que te hacen en un momento u otro sobre el tema que sea, o bien creando grupos a propósito con amigos que pudieran estar interesados en una formación en la fe. Por lo tanto, así es como tenemos que ver este material. Es un material para nosotros y es un material para los demás. Para nosotros, porque nos va a beneficiar, vamos a tener mayor formación, pero también es un material con el cual podemos hacer evangelización, podemos hacer catequesis. Se podrá hacer lo que te permitan hacer, lo que tu imaginación, tu inteligencia, tu valentía te permita hacer, eso pues habrá de todo, ¿verdad? Como las situaciones son tan dispares, hay muchísimos sitios donde hay auténticamente hambre y donde hay mucha gente que está deseando que le hablen de Dios y que están de verdad buscando el pastor. Y hay otros sitios donde no hay forma de encontrar a las ovejas porque ya están descarriadas por los montes y los collados, ya no hay manera de traerlas al redil. Bueno, en cada lugar tendrán que adaptarse a sus circunstancias, pero al menos el material lo tenemos. Y repito, este es un material que tenéis que ver como un don para vosotros y que tenéis que ver como un instrumento para acercaros a otros. Cada curso es una parte del conjunto. También puede parecer, en algún caso a lo mejor, que lo que tú necesitas en ese momento para discutir con alguien que te ha hecho una pregunta es otra cosa. Bueno, pues ya llegará, ¿no? En los 5 años está lo esencial, sobre Dios, primero, sobre el hombre, sobre Dios en todos sus aspectos, Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
sobre el hombre, sobre la Santísima Virgen. Hay un año entero dedicado a la Santísima Virgen, el último de los 5 años. Sobre el hombre en su relación con Dios, sobre el hombre en su relación con el otro hombre, sobre el hombre en su relación con la sociedad, es decir, hay un año entero de doctrina social de la Iglesia. Bueno, por lo tanto, es un quinquenio de formación, yo creo que bastante completo. No abarca todo, solo son 261 temas, ¿no? Es decir, no abarca todo, solo son 261 temas. Es decir, pero bueno, yo os prometo que después haremos más. No, estos solo son los 261 temas primeros. Bueno, ya veremos quién vive para contarlo. Bueno, en todo caso, empecemos, ¿verdad? Es decir, si a lo mejor en este primer curso no están todas las respuestas, bueno, pues que es un primer curso. Haz bien esto, semana a semana, vas a hacer una catequesis que te va a beneficiar a ti y vas a hacer, si puedes, una catequesis que va a beneficiar a los demás. Este debería de ser, además, el material básico para una catequesis de familia. Es decir, si tienes que hacer catequesis con niños, está el material de los niños. Si tienes que hacer catequesis de adolescentes o con adolescentes, está el material de los adolescentes. Pero si tienes que hacer catequesis de toda la familia, y toda la familia es toda la familia, o sea, no solamente son papás e hijos. La familia, que no se nos olvide, es más amplia, por ejemplo, los abuelos, los primos, los tíos. Una catequesis de familia podría ser este el material. Después puede ocurrir que en un caso concreto alguno piense, no, es más práctico debido a mi circunstancia que sigamos la metodología o el plan catequético pensado para los adolescentes porque es más básico y esto puede ser más elevado. Bueno, esto habrá que ver después cada uno lo que puede hacer, cada uno tendrá que ver lo que tiene que hacer. Pero al menos esto, digamos, está pensado como la base para la catequesis familiar. Voy a leeros en primer lugar los 52 temas de este año, evidentemente. Menos mal que no leo los 261. Sería interesante, pero bueno. Y después vamos a ver algunos de ellos. 2 grandes bloques en este primer curso. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Dios existe. Dios crea. Dios es omnipotente. Dios pone orden. La ley natural. Hombre y creación. Cuidar la naturaleza. Hombre y mujer. Dios y el mal. Los aliados del demonio. La soberbia. La tentación. El primer pecado. La dictadura del relativismo. La pérdida del paraíso. Ruptura conyugal. Ruptura fraternal, ruptura social. Volvemos a Dios. Dios juzga. Dios es misericordia. Dios es verdad y belleza. Dios es felicidad. Dios es uno. Dios es Padre. Dios es Hijo. Dios es Espíritu. Dios es familia. Dios es amor. Dios es el amor que hace posible al amor. Primera aproximación sobre Dios, 28 temas. El hombre. Primer tema sobre el hombre. El hombre no es Dios. El hombre es una criatura de Dios, a su imagen y semejanza. El hombre es familia. El hombre es libre. La libertad religiosa. El hombre es responsable. El hombre tiene derechos, tiene deberes, necesita ayuda, debe pedir ayuda, debe dar gracias. Y ahora, después de esta primera presentación sobre el hombre, el plan redentor de Dios, la revelación. La revelación a Abraham, la revelación de Isaac, Jacob y José, Moisés. La tierra no es el paraíso, los profetas, la vida eterna existe, Dios se hace hombre por amor, enseña y hace milagros por amor, Dios muere por amor, Dios resucita por amor. 52 temas que son simplemente una aproximación al asunto, pero que ya nos permiten tener una primera visión. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre?
Bien, no voy a leeros la introducción entera, ¿no? Pero sí quiero leeros algunas partes de esta introducción. Lo que ha faltado en estos años, estoy haciendo referencia a los años del posconcilio, no han sido apelaciones por parte de los papas, por ejemplo, al compromiso, utilizando un concepto más querido por cierto sector de la Iglesia que el de santidad, sino fórmulas accesibles para que ese compromiso se pudiera asumir y ejecutar con éxito. Sobre todo lo que ha faltado es profundizar en las motivaciones que llevaran al católico a ese compromiso. Es como si el agricultor echara cada día largas peroratas a los manzanos de su huerto, instándoles con energía a dar ricos y abundantes frutos, e incluso amenazándolos con la tala si no lo hacían. Si los árboles pudieran hablar, seguramente le dirían que se ahorrara sus proclamas y que empleara tiempo y energía en podarles y regarles, porque están mal cuidados, y que después les exigiera los frutos correspondientes. No basta con decirle a la gente que tiene que ser buena o comprometida. Hay que mostrar el camino y hay que animarle a recorrerlo. De sobra lo sabía Santa Teresa, maestra en iniciar y hacer andar por el camino de la santidad. Siempre que se piense en Cristo, decía la santa castellana, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios al darnos tal prenda del que nos tiene, que amor saca amor. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar, porque si una vez nos hace el Señor merced, que se nos imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. El camino, por lo tanto, ahora como antes, solo puede ser uno. Este es el objetivo de este libro, este es el objetivo de estos 5 años. Mostrar al creyente el infinito amor de Dios para que en su interior germine el deseo de devolverle a ese Dios al menos algo de lo mucho recibido. En esto va a consistir exactamente la misión del agradecimiento, en hacer ver al hombre el inmenso amor que Dios le tiene. A continuación, hacerle ver la deuda que tiene para con él y, por último, lo que debe de hacer para pagar esa deuda. Si tuviera que resumirlo en un proceso, diría que está formado por 3 pasos. Primero, enamorar, motivar. Segundo, establecer deberes. Tercero, indicar cómo llevarlos a la práctica. Bien, esto es por resumir cuál es el objetivo del libro. Nosotros lo que queremos de cara a nosotros, de cara a los demás, es primero enamorar, hablar de Dios. La evangelización tiene que consistir, en primer lugar, en hablar de Dios. No lo olvidéis. Dios es atractivo por sí mismo. Primero, no hablamos de moral. Primero hablamos de Dios. Enamorar. Amor saca amor, decía Santa Teresa. Primero, enamorar. Muestra a los hombres a Dios, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, háblales de Dios. Un evangelizador de hoy tiene que ser como un evangelizador de los primeros siglos. Habla de Dios, habla del amor de Dios, muéstrales al Cristo crucificado por amor al hombre. Habla de Dios. Después, segundo paso, decir, oye, tienes una deuda con ese Dios. Y por lo tanto, sí, ahí, en ese momento, habrá que hablar de los deberes. Y en el tercer paso, de cómo llevar a la práctica esos deberes y de cómo ayudar a la persona cuando no cumple los deberes, es decir, de cómo hablarles de la misericordia divina. Primer tema sobre Dios, uno de esos 52, el primero. ¿Quién es Dios? A diferencia de los otros libros, el de los niños y el de los adolescentes, este para adultos está lleno de citas, sobre todo del catecismo, porque pienso que nosotros tenemos que tener ya la capacidad de acudir a las fuentes. El catecismo de la Iglesia Católica afronta esta cuestión en sus primeras páginas y empieza por reconocer que ha sido siempre una constante en el interés del hombre. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy,
Los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. En esta búsqueda, que se remonta al origen de la existencia, de eso que llaman los biólogos el Homo sapiens, el hombre fue haciéndose consciente de algunas características de ese Dios. La primera pregunta era recordarlo, ¿quién es Dios? Y cada una de ellas le permitían extraer conclusiones que resultaban vitales para su propia vida. Primera característica, Dios existe. Dios existe. Esta es la primera conclusión a que llegó el ser humano cuando se hizo tal. Tan real fue este convencimiento como lo fue el de que él mismo también existía. Pero ¿lo supo o solo lo deseó? La existencia de Dios fue un hermoso sueño que encandiló a los hombres desde el principio y que les ayudó a afrontar lo duro de la vida y la aún más dura muerte, o el ser humano tenía desde el inicio la certeza de que Dios existía. Dicho de otro modo, ¿la fe en Dios fue común o hubo ateos ya en los albores del ser humano? Y sobre todo, ¿por qué es importante esto? Comencemos por dar respuesta a la última pregunta. Saber si Dios existe o no es decisivo para el hombre y para el conjunto de los hombres, porque da una respuesta afirmativa o negativa. De una respuesta afirmativa o negativa se van a desprender conclusiones que marcarán en un sentido o en otro la vida del ser humano y sus relaciones sociales. Y esto justamente es lo que entendió el hombre desde el principio de su existencia. Y por eso esta cuestión estuvo presente en los primeros pasos del pensamiento humano, en el origen de la filosofía. Sin embargo, es muy probable que el hombre primitivo no se formulara la pregunta como nos la hacemos hoy, sino que partiendo de la certeza que le daba la intuición, se preguntara más bien cómo debía ser su relación con ese Dios que estaba seguro que existía. De hecho, no hay rastros de ateísmo en las más ancestrales huellas de cultura humana, pero sí los hay de fe en la existencia de Dios. Los enterramientos rituales, por ejemplo, son una prueba de que los más remotos antepasados nuestros creían no solo en la divinidad, sino en algún tipo de vida después de la muerte. Y digo que creían, y no solo que lo deseaban, pues por el cumplimiento de un anhelo, de una hipótesis, uno no se desprende de objetos valiosos y escasos como los que eran depositados en las tumbas de los familiares difuntos. De hecho, la palabra ateo viene del griego, que es un idioma bastante evolucionado si se tiene en cuenta la historia humana. Y se empieza a usar en el mundo romano, pero no para designar a los que no creían en Dios o en los dioses, sino para calificar a los que no creían en los dioses romanos. Curiosamente, los primeros cristianos fueron llamados ateos, porque no creían ni en Júpiter, ni en Venus, ni en la divinidad del emperador. Anteriormente ya existían los ateos, por ejemplo, los sofistas griegos, pero no como hoy los entendemos, sino más bien como críticos hacia un panteísmo que resultaba difícil de aceptar por una razón cada vez más madura y que era utilizado por los poderosos para sojuzgar a los débiles. La fe en la existencia de Dios, por lo tanto, ha sido una constante en el ser humano. Y hay que remontarse casi hasta nuestros días para encontrar ateos propiamente dichos, al menos en número significativo. El hombre ha creído en la existencia de Dios y más aún, ha creído que esa existencia era la base y el origen de su propia existencia. Cuando Yahvé se le aparece a Moisés en el Sinaí, en el famoso episodio de la zarza que ardía sin consumirse, Dios da de sí mismo esta definición: yo soy el que soy. Es decir, el hombre comprende que Dios es el inicio de la existencia, de toda existencia, de su propia existencia. Dios es el suelo firme en el que poner los pies. Porque Él existe, yo existo. Y sin Él, sin su existencia, la mía se tambalearía. Pues no solo sabría quién soy yo exactamente,
sino que no sabría quién debo ser y qué va a ser de mí cuando deje de ser lo que soy aquí en la tierra. Desarrollo del primer tema. Esto es evidente, está pensado para adultos. Esto no está pensado para que un catequista te lo explique, sino para que tú lo leas, lo medites, lo trabajes y tengas una base para ti, pero también una base para después hacer apologética si llega el caso. Y decir, ¿pero qué me estás contando? Los hombres siempre han creído en Dios, siempre. Y ateos desde hace 4 días, como aquel que dice. Siempre. ¿Y por qué? Porque han intuido, no solo que esto tenía que tener un origen, sino que han intuido especialmente que era bueno para ellos creer en Dios. Creer en Dios daba consistencia a su vida. Y creer que todo era fruto de la casualidad y que después de la muerte lo que había era mero abono para las plantas, habría unos interrogantes que eran demoledores para el ser humano. Propósito. Aceptar la existencia de Dios como la base de la propia existencia. Hacernos conscientes de que la duda del agnóstico desestabiliza y en cambio la fe da seguridad. A la vez, el ateísmo, que es una fe en el no Dios, abre vacíos y soledades, mientras que la fe llena esos vacíos y proporciona compañía. Puestos a arriesgar, prefiero arriesgar creyendo que arriesgar no creyendo. Si me equivoco, habré pasado la vida acompañado y no tendré oportunidad de darme cuenta de que me he equivocado, pues no habrá nada. En cambio, si acierto, la alegría será inmensa, mientras que los que optaron por creer en la no existencia de Dios habrán pasado la vida en soledad para luego darse cuenta de que estaban equivocados. Tomar, pues, esta opción para no mirar más atrás. Sí, creo en la existencia de Dios. Creo aunque dude. Creo aunque no lo entienda todo. Creo aunque a veces me pregunte por qué tengo que sufrir, por qué no actúa, por qué permite el mal en el mundo. Creo en Dios, tanto cuando estoy bien como cuando estoy mal, en lo bueno y en lo malo. Señor, creo en ti. Propósito de esta semana. Yo tengo fe. Yo creo en Dios. Creo en Dios. Y este punto, ya está. No puedo pasarme la vida deshojando la margarita. Sí, no, sí, no, sí, no. Se ha acabado. Yo creo en Dios. Y esto ya no admite vuelta atrás. Creo en Dios. Y no voy a mirar atrás más como la mujer de Lot para quedarme convertido en una estatua de sal. Yo creo en Dios. Esto es lo más inteligente que puedo hacer, lo más eficaz para mi vida que puedo hacer. Propósito de esta semana. He visto, he meditado de dónde viene la fe. Los hombres siempre han creído. ¿Por qué los hombres siempre han creído? Y ahora me lo aplico a mi vida. Propósito de esta semana. Yo creo en Dios y sobre esto no quiero volver a darle más vueltas. Es el primer tema. Estamos en el principio. Estoy construyendo la casa de la fe y la casa del hombre desde la base, desde los cimientos. No voy a leer todos los temas, ni mucho menos, ¿no? Sería horrible. Pero quiero leer uno en especial. Porque no solamente es una catequesis progresiva sobre Dios. Primer tema, Dios existe. Segundo, Dios crea. Dios es omnipotente, Dios pone orden. Pero quiero hablar de uno que me parece importante para que veáis que en este proceso formativo aparecen todo tipo de temas. Por ejemplo, el capítulo 9, los aliados del demonio. Antes hemos visto ya la creación, cómo lo crea hombre y mujer, es decir, todo el tema de la ideología de género, Dios y el mal, bueno, importantísimo, Dios y el mal, es decir, Dios es más fuerte que el demonio y por lo tanto yo no adoro al demonio. Bueno, los aliados del demonio. La Iglesia nos enseña que el demonio existe, pero que su poder es inferior al de Dios. Pero también nos enseña que el demonio no está solo, que tiene sus ángeles. Es decir, no solo él, Lucifer, el ángel de la luz, pecó, sino que otros ángeles pecaron y cayeron con él. En la tierra también el demonio tiene sus ángeles. Algunos lo son de forma burda y descarada.
quizá por eso menos peligrosa, y militan en las sectas satánicas que de vez en cuando cometen una fechoría profanando cementerios, iglesias o asesinando a algún inocente. Otros, lo sepan o no, son sus aliados porque colaboran con sus objetivos: impedir el establecimiento del reino de Dios y hacer el mayor daño posible a la Iglesia. Son varios los grupos y asociaciones de este tipo en los cuales un católico no puede participar. Por su importancia destaca la masonería. Se presenta como una organización filosófica y filantrópica, teísta, que da culto al gran arquitecto del universo. Es posible que sus orígenes se remonten al siglo I después de Cristo con los gnósticos, aunque toma su nombre del gremio de los canteros masones, masón de masa, que construían los grandes edificios y catedrales medievales. En 1717 se forma en Londres la Gran Logia Masónica y en 1736 se funda en Francia con el nombre del Gran Oriente, siendo los impulsores de la Revolución Francesa de 1789. Cada vez que han tomado el poder han perseguido a la Iglesia. Francia, 1877, Portugal, 1910. En 1738 se publicó la primera encíclica contra la masonería, In Eminenti, de Clemente XII. La que con más profundidad expone sus peligros es la Humanum Genus de León XIII en 1884. En ella se dice claramente que el fin de la masonería es derrocar todo orden religioso y político del mundo que ha producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas. También se afirma que la masonería considera a la Iglesia como una secta y se burla de los dogmas procedentes de la revelación. En 1917, el Código de Derecho Canónico, Canon 2335, castigaba con la excomunión a todos los que pertenecieran a la masonería. En 1980, la Conferencia Episcopal Alemana hacía público un comunicado en el que se daba cuenta de los diálogos habidos con altos cargos masones, fruto de los cuales se constataba que seguía siendo incompatible ser católico y ser masón. En 1981, la Congregación para la Doctrina de la Fe ratificaba la condena existente para los masones y en 1983 esta misma congregación insistía en la prohibición y ratificaba la excomunión para todos los masones. Otras asociaciones han sido vistas por muchos como los hermanos menores de los masones, una especie de puerta de entrada suave donde se podía atraer a la gente con el objetivo de hacer buenas obras para luego captar a algunos hacia la masonería. La participación de católicos en los rotarios, por ejemplo, fue prohibida por varios obispos. En 1929 la Santa Sede prohibió que participaran en ellos los sacerdotes. Pío XII renovó la prohibición en 1951 y aconsejó a los laicos que se abstuvieran de participar en el Rotary. Desde entonces no ha habido ninguna prohibición expresa que en cambio sí ha existido con respecto a los masones. Y son muchos los católicos que son socios de ellas por las obras sociales que llevan a cabo. En todo caso, es aconsejable la prudencia si algún católico decide participar en los rotarios, debiendo siempre ser prohibida la participación en la masonería. Sería una ingenuidad creer que solo los masones son los aliados del demonio. ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de la historia cómo los poderosos se convierten en sus más fervientes amigos? ¿Cuántas veces los partidos políticos han pretendido suplantar a Dios en el corazón del hombre y le han seducido con palabras hermosas, con palabras como patria, justicia social, igualdad, libertad, para luego conducirles al abismo de las guerras? Los papas han estado siempre alertas ante estas pretensiones totalitarias y una y otra vez han advertido. Lo hizo, por ejemplo, Pío XI contra el fascismo, el nazismo y el comunismo, y siguen advirtiendo de la trampa que se abre ante el hombre
cuando pone en el primer lugar de su vida a alguien que no sea el verdadero y único Dios. Estoy hablando, por lo tanto, de formación, para adultos. Y hay que tocar todos los temas. Dios, todos, Dios, pero también el mal y también los enemigos. Y a mí me interesa muchísimo que los franciscanos de María sepan esto, para evitar cualquier error, fruto quizá de lo que dice Benedicto XVI, lo que antes sabían los niños, hoy no lo saben los adultos. Y alguno, quizá, porque no hay formación, se mete en esto. Incluso los que van al Rotary, y son muchos, deben de tener al menos cuidado, al menos precaución. Propósito para esta semana. Siempre igual, formación. Y ahora un propósito. Formarme para conocer bien las enseñanzas de la Iglesia sobre las sociedades secretas y evitar que por ingenuidad o por el legítimo deseo de prosperar en la profesión me deje seducir por ellas. En caso de duda, obedecer las enseñanzas de la Iglesia y hacer apostolado para que otros que militan en esas sociedades las abandonen. Escuchar también esas enseñanzas cuando nos aconsejan no votar a partidos que promueven leyes contra la fe y la ley natural. Un propósito de esa semana. Formación y una aplicación concreta. A lo mejor esta semana no es una semana de elecciones, pero a lo mejor esta lección y este propósito que te ayuda a formarte, a ir a Google y leer, por ejemplo, o ir a Wikipedia o buscar un libro católico, a lo mejor eso te ayuda en un momento dado a saber qué tienes que hacer, qué tienes que aconsejar a un amigo o qué tienes tú que votar. ¿Tú tienes dudas sobre algunas cosas? ¿Qué enseña la Iglesia? Esto es lo que nosotros estamos intentando aprender. Os he puesto simplemente 2 ejemplos. Vuelvo a deciros, esto no lo tiene nadie. Es un tesoro para nosotros, pero es un tesoro que tenemos que hacer llegar a los demás. Tenemos que ser capaces de evangelizar partiendo de este tesoro. Aquí está todo. No todo en este libro, ni siquiera todo en los 5 libros de los 5 años, pero está lo suficiente, que toca todos los temas importantes que te van a dar una verdadera formación católica de fidelidad absoluta a la Iglesia siempre y que te van a ayudar después a poder acercarte a personas, bien en un momento puntual porque sale una conversación, o bien de una forma más organizada diciendo vamos a hacer un grupo, vamos a profundizar sobre Dios o vamos a profundizar sobre las cosas de Dios y la relación que tenemos que tener con los hombres o que tenemos que tener con la naturaleza. Yo tengo la impresión, de verdad, honestamente, que he hecho mi parte. Ahora, el resto está en vuestras manos. Tenéis la formación, tenéis el material. La evangelización depende de vosotros. No tengáis miedo. Es mucho mejor que te den con las puertas en las narices que no seas capaz de llamar a la puerta. Si llamas a la puerta y fracasas, podrás decirle a Dios, Señor, lo intenté. Si no llamas a la puerta por miedo a que te rechacen, a lo mejor estás perdiéndote la oportunidad de salvar un alma. Y eso entonces sí que será responsabilidad tuya. Hacemos un momento de oración en silencio.